Bueno, hermanos, entonces venimos hablando, ¿verdad?, de las 7 iglesias en Apocalipsis. Eh, Vamos a ver, el día de hoy vamos a ver la iglesia número 6, sí, que es la iglesia de Filadelfia, y que es la que, como habíamos comentado, es otra de las iglesias que el Señor no tiene ninguna crítica, ¿sí? Y ahorita vamos a verla a detalle, vamos a profundizar en ella. Como habíamos visto de las anteriores, nomás resumiendo, la iglesia de Efeso, habíamos hablado la que perdió el primer amor, sí, que empezó a hacer las cosas por ellos mismos, ¿verdad?, y no haciendo lo que el Señor quería, sí. Y y el Señor les manda instrucción de arrepentirse. De hecho, todas las iglesias, como mencionamos la vez pasada, que el Señor no menciona ninguna crítica, sí. A todas las demás iglesias que les menciona, perdón, una crítica, el Señor, la instrucción que da es que se arrepientan, sí, que corrijan su camino. Y habíamos dicho también que las otras 3 iglesias, y el hermano Danús mencionó algo, ¿verdad? Pérgamo, Titar y Sardis, es el periodo que el enemigo empezó a meter, pues, el engaño, ¿verdad?, de una iglesia que se fusionó con paganismo, con cristianismo, y que esa iglesia, ¿verdad?, ha sido gobernada por hombres, sí. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, sí, sí, seguimos con eso. Y lo que estaba diciendo más, que la última iglesia, lo que está pasando es que van a entrar muchas doctrinas que van a querer negar la veracidad de Cristo en la palabra, ¿sí? Van a que son los anticristos que estamos diciendo, ¿verdad?, que menciona la palabra, que van a ser aquellos que van a querer negar la verdad de Cristo, en el sentido de que vino como hombre y que fue crucificado, ¿sí? Y lo van a querer negar, ¿verdad? Entonces ahí es la lucha que la iglesia ha tenido desde siempre, hermanos, y estaba desde el principio, ¿verdad?, cuando fue Adán y Eva fueron desechados, que todo el mundo se corrompió y que el Señor le dijo a Satanás que él iba a comer del polvo de la tierra, ¿verdad? El hermano también nos había explicado que ese polvo de la tierra, pues somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos creados del polvo. Y el enemigo, pues lógicamente no va a querer que alcancemos lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Que nos lo explique y nos lo revele en su palabra, para no llegar a la meta, ¿verdad? El propósito de la iglesia, como hemos venido diciendo, ¿verdad?, como dice la palabra, es que tenemos el ministerio de la reconciliación a través de Cristo. Y Cristo fue el que nos restituyó con el Padre, y tenemos la tarea de compartir el evangelio, ¿verdad?, de Cristo, las buenas nuevas. Y entonces ahorita vamos a ir viendo más detalle la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Entonces, Filadelfia, sí, que significa amor fraternal, sí, amor fraternal. Dice, el vocablo Filadelfia significa amor fraternal. Dice, fundada en el año 189 antes de Cristo. Era una ciudad víctima de constantes y devastadores terremotos, por lo que fue destruida por uno de ellos en el año 17 antes de Cristo, y si rápidamente fue reconstruida por el emperador romano Tiberio. ¿Sí? Situada a 56 kilómetros al este de Sardis y 158 kilómetros de Esmirna, llegó a ser una próspera ciudad comercial. Por la magnificencia de sus edificios públicos y sus templos paganos, se la llegó a llamar la pequeña Atenas. ¿Sí? O sea, había mucho paganismo también. Acuérdense que toda esa área habíamos mencionado que había un paganismo enorme, ¿sí? Estaba gobernado por el Imperio Romano, y lógicamente el Imperio Romano pues también, ¿verdad?, era un gobierno totalmente pagano, ¿sí? Que se aprovechó también de la situación porque estaban en decadencia. Acuérdense que se fusionó el paganismo con el cristianismo en esas épocas también. Una tradición en Filadelfia consistía que a la muerte, ¿sí?, de uno de sus personajes más importantes, colocaban como homenaje a su memoria una columna en uno de sus templos paganos. En esta ciudad situada en la provincia de Asia, dice, le plació al Señor levantar una iglesia local, posiblemente como resultado de la labor misionera del apóstol Pablo en Efeso. Entonces, donde estaba en contra o el enemigo, el Señor abría iglesias, se fijan ahí. A pesar de la tribulación y de los problemas, el Señor mandaba así sus apóstoles a abrir iglesias en esos lugares. Y ellos con temor, así que con valor y valentía, ¿verdad?, y por la fuerza del Espíritu Santo era que se movían a esos lugares, ¿verdad?, y guiados por el Espíritu Santo también.
Entonces, viendo el versículo 7, sí, estamos en el capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y vamos a empezar a desglosar la escritura. El santo, el verdadero, sí, en el versículo 7. Dice, manifiesta su santidad absoluta registrada en las escrituras como el atributo divino por excelencia de Dios, ¿sí? El santo, el verdadero. El santo, Cristo, sin mancha, ¿sí? Sin pecado. El verdadero porque Él es la verdad. Él fue enviado por el Padre y es lo que menciona su palabra, ¿sí? El verdadero. Ahorita vamos a ver unas escrituras. Dice Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 43:3 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Isaías 43, versículos 14 al 15, dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. ¿Sí? Entonces, nuestro Padre es mencionado como santo, Cristo, ¿sí? Cristo Hijo, Dios Padre, Él cumplió también, no cometió pecado. ¿verdad? Esa es la santidad que estamos hablando aquí. Así dice Jehová, dice el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Isaías 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. No hay nada que se pueda comparar al Señor, ¿verdad? Ni a su santidad y a su verdad. Hechos 2:27 dice, porque no dejaréis mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sí. Entonces ese fue en cuanto a santidad y verdad. Dice, ahora vamos a la parte que dice, tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces Jesucristo, sí, es el Mesías heredero del trono de David. Las escrituras con frecuencia lo identifican como del linaje de David. ¿Sí? Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Sí? Ya del linaje de David, de nuestro Señor Jesucristo. Que era donde venía la línea del pueblo de Israel. ¿Sí? Mateo 21:9 dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Sí? Y él era cuando venía entrando y le pusieron las palmas. ¿Sí? Dice, la llave de David denota que el Señor Jesucristo como heredero mesiánico, dice, es el que tiene la llave del reino mesiánico. Es decir, el reinado de justicia, gozo y paz que dará inicio el Mesías en su segunda venida. Abre la puerta a todos los que se arrepienten de corazón y la cierra a los soberbios y arrogantes que quedarán excluidos del reino. Y nos manda a ver Mateo 25, del 31 al 46. Y déjenme sacar tantito de aquí porque las tenemos, está larga la escritura, de acá la tengo. Entonces, en Mateo 25, del 31 al 46, dice el juicio de las naciones, es el título de esa porción de la escritura. Y aquí dice, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? Están dando entrada. ¿Sí? Aquellos, ahí está dando entrada a nuestro Señor Jesucristo. ¿va? Dice, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo
y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Dice, entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, y si se fijan ahí, esos obedecieron la instrucción del Señor, hicieron la obra que Él les pidió, y ahí se los está reconociendo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondió diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, hermanos, hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento, ¿sí? Para poder ejecutar la obra que Él tiene por nosotros. Sí, y que nos guíe y que nos dé la fortaleza y la fuerza para seguir adelante. Vamos a regresarnos aquí. Entonces, virtudes, versículo, ahora vamos al versículo 8, dice, virtudes reconocidas por el Señor, dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? Y esa parte es bien importante, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y has ganado mi nombre, y no has negado mi nombre, perdón. ¿Sí? Conozco tus obras, que nos está diciendo el Señor en ese versículo 8, dice, denota un conocimiento íntimo y sobrenatural del Señor, dice, nada de lo que haga su iglesia para el Señor pasa desapercibido y todo tendrá su justa recompensa. Por ello, de todas las iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3, respectivamente, Filadelfia se puede considerar la iglesia misionera por excelencia, ¿sí? Es la iglesia misionera por excelencia. Por ello el Señor tiene elogios y ninguna exhortación, ¿sí? Entonces, y la iglesia misionera es de que se estaban moviendo a abrir iglesias precisamente. La iglesia es de Cristo. La iglesia en Filadelfia, aunque no contaba con mucho apoyo, dice, había sido fiel al Señor y no había negado el testimonio de Jesucristo. Y acuérdense que en ese tiempo había bastante persecución. ¿Sí? Y lo que querían era precisamente que negaran el nombre de Jesucristo. Que ya no lo pronunciaran y que no lo predicaran y que no lo compartieran. Era lo que buscaba el enemigo a través de esas acciones, ¿sí? Pero acuérdense que la promesa del Espíritu Santo en los apóstoles, el Señor les dijo que les iba a dar fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Y que les iba a enseñar precisamente todo lo que les iba a revelar de la palabra. ¿Para qué? Para que caminaran sin temor, ¿sí? Que eso es lo que nos pide el Señor a nosotros también. Dice, la expresión puerta abierta, ¿sí? Se refiere a la oportunidad de hacer conocer la palabra de Dios a través del evangelismo, ¿sí? Es lo que estamos hablando, ¿sí? Cuando el Señor se refiere a la expresión, en esa escritura, la expresión puerta abierta, se refiere a la oportunidad de hacer, ¿sí? Que se nos está dando, de hacer conocer la palabra de Dios a través del evangelismo. El apóstol Pablo, dice, años más tarde, había de pedir oración utilizando la misma expresión. En otra ocasión, señala que el Señor había abierto la puerta pese a una gran oposición, ¿sí? El Señor, fíjense, señala que el Señor había abierto la puerta pese a una gran oposición. De la misma forma, los cristianos de Filadelfia predicaban pese a tener gran oposición y no contar con muchos recursos. O sea que nada los detenía, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos dependían del Señor. Y eso es lo que debemos de aprender, ¿sí? Que nosotros no dependemos ni de nosotros mismos, ni de los recursos que, pues, todos los recursos que recibimos, como hemos dicho, vienen del Señor, ¿sí?
y el Señor nos los da para que los utilicemos. Y hablamos de recursos, hablamos de tiempo, hablamos de conocimiento, hablamos de... O sea, el Señor nos da las cosas para que las compartamos, ¿verdad? Eso es lo que para eso el Señor nos las da. Y entre más somos abiertos a dar, pues el Señor nos bendice más, ¿sí? Y más si es para su obra, ¿verdad? Más con principal razón. Por eso en Mateo 6:33, ¿se acuerdan que dice? Buscar primeramente el reino de su justicia. Y si todo lo demás viene por añadidura, ¿sí? Pero dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. 1 Corintios 16:9 nos dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y ahí es donde Pablo estaba hablando a los Corintios. Pero es lo que está diciendo, que el Señor abrió puerta para que él compartiera el Evangelio, porque es lo que Pablo andaba haciendo con los gentiles. Pero él reconoce también, ¿verdad?, que son muchos los adversarios, pero solo a través del Espíritu es que él podía vencer todas esas cosas. En Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, sí, ese es Pablo diciendo a los colosenses, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Sí. Entonces Pablo estaba pidiendo a los colosenses que oraran por ellos, sí, para que el Señor abriera puerta, sí, para la palabra, él lo está diciendo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, sí, por el cual también estoy preso. Pero preso a Cristo, no al enemigo, sí. Estaba sujeto al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y en la obediencia es que caminaba, como venimos diciendo. Versículo 9 dice, he aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, ¿sí?, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ¿sí? Se lo está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Entonces vamos a ver qué nos dice. Es importante considerar el hecho de que el término judío, ¿sí?, tiene como raíz el nombre que recibió una de las 12 tribus de Israel, que es la tribu de Judá, ¿sí? A los de la tribu de Judá es a los que se les llaman judíos, ¿sí? Muchos tratan de generalizar todo y a todos les quieren llamar judíos, pero realmente los que son judíos son los de Judá, ¿sí? Y esos de Judá, junto con la tribu de Benjamín, ya cuando se partió el reino, cuando Salomón cayó, ¿sí?, y que las 11 tribus se fueron a Siria, y estas, Judá y Benjamín, se fueron a Babilonia, ¿sí? Cuando salen del cautiverio, Judá y Benjamín fueron los que obedecieron la voz del Señor de que regresaran a Jerusalén. A los otros no quisieron regresar, y entonces el Señor les dijo que los iba a esparcir por todo el mundo. Y siguen esparcidos por todo el mundo. Pero el Señor los va a hacer regresar. Los va a hacer regresar, sí, como dice en la Escritura. Dice la expresión Judá significa que Dios sea alabado. Eso es lo que significa Judá. Que Dios sea alabado es lo que significa esa la expresión. Por tanto, dice, verdaderos judíos son alabadores del Señor. Algo que no acontecía con estos judíos que perseguían a sus hermanos en Filadelfia, ¿sí? Se fijan la diferencia entre un judío que realmente creía en Cristo, ¿sí?, que alababa al Señor, contra un judío que trataba de negarlo y que trataba de acallar la iglesia para que no predicaran, ¿sí?, de Cristo o negaran a Cristo, ¿sí? Entonces, ahí es donde está hablando de la sinagoga de Satanás, ¿sí?, que eran los mismos judíos que no aceptaron al Señor, negándolo y rechazándolo, ¿sí? Y si al ser enemigos del Evangelio del Señor conformaba una verdadera sinagoga de Satanás, ¿sí? Es lo que estamos diciendo, que ese grupo, esa porción de judíos, ¿sí?, de Judá, que no aceptaron a Cristo, ¿sí? Y acuérdense que ese fue un plan maestro del Señor. Si le leen Romanos, ahí van a entender por qué ellos rechazaron y por qué no debemos juzgarlos tampoco a ellos. Así que lo estudian Romanos, ahí van a encontrar, porque el Señor revela por qué ellos rechazaron, ¿sí?, a Cristo. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, hace ver la diferencia entre los judíos que lo son exteriormente, dice, y aquellos verdaderos judíos convertidos al Señor de corazón. Entonces vamos otra vez a repetirlo. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, hace ver la diferencia entre los judíos que lo son exteriormente, ¿sí?, y si aquellos verdaderos judíos convertidos al Señor de corazón. Entonces la transformación de nosotros es interior, de adentro hacia afuera, ¿sí?
Pero los que se mueven por apariencias van a negar a Cristo, ¿sí? Y ahí es lo que nos está enseñando Pablo. Entonces vamos a ver qué nos dice la Escritura. Dice, en Romanos 2, 28 al 29, en Romanos 2, 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hacen exteriormente en la carne. Aquellos tenían una ley que en ciertos días tenían que ser circuncidados para ser identificados como judíos, ¿sí? Sí, lo después dice, pero eso es algo exterior, es en la carne, ¿sí? Dice ahí. Sino que es judío el que lo es en lo interior, ¿sí? Están refiriendo a lo interior, dice. Y la circuncisión es la del corazón, ¿sí? El espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre la circuncisión exterior y la circuncisión que es del corazón. Pues la transformación de nosotros, hermano, una vez que aceptamos a Cristo, viene del interior, del interior hacia afuera. El Señor nos empieza a transformar interiormente y empezamos a dar testimonio de lo que está haciendo el Señor en nosotros, porque nos ha hecho entender y empezamos a mostrar eso a los demás, ¿sí? Que dijimos que lo principal que vamos a mostrarle, pues es el amor, lo hemos dicho todo el tiempo, ¿sí? Aquí hablan de amor. Filadelfia es el amor fraternal. El Señor Jesucristo, hay un versículo en el cual dice que nos iban a reconocer como discípulos de Él cuando nos amáramos unos a los otros. Y hay otro versículo en 1 de Juan, ya ve que yo más o menos referencia, pero no tengo el versículo exacto, pero que dice que si no amamos a nuestro hermano, pues no hemos conocido a Dios. Todavía no hemos conocido a Dios. Entonces, el fruto que el Señor quiere es que hablemos del amor. Más no les pregunté si me están escuchando bien. Sí, pura vida. Sí, hermano. Ok, porque a veces me dicen que no me escuchan bien. Ok. Sí, se escucha bien. Bueno, entonces continuando con el versículo 9 dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies, que es lo que el Señor quiere decir ahí. Dice, la Escritura enseña que toda rodilla, ¿sí? Se doblará y toda confesará que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Todos los enemigos de la cruz, de todos los tiempos, empezando del enemigo de las almas, Satanás, y sus demonios al final de los tiempos, deberán reconocer la victoria total del Señor Jesucristo y por ende de su amada iglesia sobre ellos para la gloria de Dios el Padre, ¿sí? Pero acuérdense que ya también el Señor Jesucristo nos dice que Él nos ha dado la victoria, ¿sí? El enemigo no tiene nada contra nosotros y está puesto bajo nuestros pies, ¿verdad? Porque Cristo mora en nosotros, no por nosotros, sino porque Cristo mora en nosotros. Y Cristo era el que le pisó la cabeza a Satanás. Y Cristo fue el que venció al enemigo en la cruz, ¿sí? Y nos dio la victoria cuando Dios Padre lo resucitó, ¿sí? Y fue ahí llevado y está sentado a la diestra de Dios. Ahí el Señor ya nos dio la victoria sobre Satanás y sobre la muerte, porque Él es el que tiene las llaves, acuérdense. Las llaves de la muerte, del Hades y del Seol, ¿sí? Filipenses 2, el 10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿sí? Pablo lo estaba refiriendo ahí en Filipenses. Y lo vamos a ver más y más, hermano, porque ese es el tiempo que se empieza a ver, ¿verdad? Donde empieza a haber muchas doctrinas que están empezando a influir. Están habiendo muchas doctrinas las cuales están negando a Cristo, ¿sí? Entonces hay que estar firmes, lo que nos dice Pablo también en la Escritura. Ok, promesas que nos da el Señor a los vencedores, ¿verdad? A los que se sujeten a Él, o sea, guarden su palabra, sí, y den testimonio de Él, porque es lo que pide, ¿verdad? Dios, Cristo dice que si nosotros lo damos testimonio delante de los hombres, Él va a dar testimonio delante del Padre. Pero que si lo negamos delante de los hombres, pues Él nos va a negar delante del Padre, ¿verdad? Es que Dios nos dé la fortaleza para poder seguir caminando como Él quiere que caminemos. ¿Verdad? Dice, por cuanto, es el versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sí?
Entonces, fíjense, otra vez, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿sí? Acuérdense que la paciencia en Santiago, ¿qué dice? Viene a través de la prueba. Sí, la prueba genera paciencia. Y esa paciencia genera, ¿por qué? Porque el Señor nos enseña a tener, ¿cómo se llama? Fe en Él a través de la prueba. Sí. En la medida que pasamos con paciencia la prueba, es que nuestra fe va creciendo. Y esa fe, sí, es ¿por qué? Porque vemos la mano del Señor obrando en nuestras vidas. Y nos va llevando más y más a lo que Él quiere. Y dice, yo también te guardaré a la hora de la prueba, ¿sí? Y Él siempre nos guarda en la prueba. Nos va a ayudar a pasar la prueba. ¿Sí? Si lo hacemos con paciencia, ¿sí? Kevin hizo, y esto es, pero ya es para el final, ¿verdad? También nos guardan toda prueba mientras estamos aquí y al final nos va a guardar la prueba final, ¿sí? Para probar los que moran sobre la tierra, porque Él también, todos vamos a ser probados, incluyendo los que no creyeron, también van a ser probados, ¿sí? Dice, versículo dice, este preciso pasaje bíblico encierra una de las más reconfortantes promesas que contiene la palabra de Dios para el pueblo del Señor, ya que en ella se encuentra el compromiso de parte del Señor de que de su amada iglesia, ¿sí? No pasará la gran tribulación, ya que antes de que se desaten los terribles juicios divinos sobre la tierra, la iglesia del Señor Jesucristo será arrebatada a los cielos para su encuentro con el Señor en el aire, ¿sí? Ahorita vamos a ver la escritura. Notemos, dice que la hora de la prueba está para probar a los que moran sobre la tierra y de ninguna manera la iglesia del Señor, porque la iglesia realmente ya ha estado prueba, hermano, desde siempre, desde que el Señor se fue, ha estado prueba, sí. Y es cada uno de nosotros, desde los apóstoles hasta todos los que creyeron a través de ellos, que padecieron persecución en aquel tiempo y han estado luchando en contra de todas las corrientes que han venido en contra de la palabra del Señor, sí, y de la iglesia. Hasta ahorita esa lucha sigue, hermanos, hasta que se cumpla toda la escritura, sí. Se va a cumplir toda la escritura. Dice que ni una jota ni una tilde va a pasar, sí, de la palabra. Todo se tiene que cumplir. Hay que estar alerta, se da las señales, como hemos venido también diciendo. Precisamente dice el apóstol Pablo corrobora esta preciosa verdad en su carta a los tesalonicenses y que todo cristiano debería tener siempre perdón. Bueno, déjenme ver, hay una escritura aquí pendiente también que tengo que ver. Déjenme salgo. Es que el mouse está lento en la computadora. Tengo que enseñarles esta escritura, ¿sí? Ahí dice, con todo cristiano debería tener siempre muy en cuenta, ¿sí? Y este es el versículo que vamos a ver, como dice ahí, que vamos a tener mucho en cuenta. La venida del Señor es la primera cosa. Si creemos en Cristo, tenemos que creer en su venida, ¿sí? Que es la palabra del Señor nos dice que Él vuelve. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Acuérdense que hemos dicho que todo aquel que conoció al Señor y se fue, ¿verdad? No está más aquí en esta esfera terrenal. Ellos duermen, ¿sí? Están en el descanso con el Señor, el paraíso, dice. Pero no han entrado al reino, así como nosotros no hemos entrado al reino, hermanos, todavía. Cristo nos tiene que dar la entrada al reino y eso va a ser hasta que Él entregue toda rodilla, pues se dice que se va a tener que doblar delante de Él. Y entonces, después de ahí, juicio, y luego entonces que nos va a entrar al reino, ¿ok? Dice, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza, hermano, de que Él viene y que los que duermen van a ser levantados. Y ahorita lo vamos a ver más adelante cómo lo va a hacer el Señor, dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿sí? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también trae Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Sí? Y esa es una promesa, ¿verdad? Pero que dice bien claro ahí, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, ¿sí? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, primero se van los que ya están descansando con el Señor, dice. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado en la venida del Señor, estemos vivos, dice, ¿qué dice? Los que hayamos quedado, sí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para ver al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí es cuando vamos a estar ya por la eternidad con el Señor. Sí. Por tanto, dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Sí. Es algo, hermano, que debemos tener siempre en mente. El Señor viene, ¿qué nos dice? Que velemos, que estemos alerta, ¿sí? Que estemos trabajando en lo que Él nos pide, ¿sí? Porque Él va a venir, ¿verdad? Y lógicamente viene por aquellos que creyeron que Jesús murió y resucitó, ¿sí? Y que fue levantado por Dios nuestro Señor, ¿sí? Bueno, déjenme regreso. Entonces, nuestro Señor mismo nos exhorta a mantenernos vigilantes para escapar del juicio y estar delante de Él en su venida. En Lucas 21:36 dice, velad, ¿sí? Lo que estábamos diciendo. Velad pues en todo tiempo, fíjense, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, otra vez, ¿qué nos dice Lucas? Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Moradores de la tierra, ¿a qué se refieren moradores de la tierra? Dice, aquellos cuyos corazones se encuentran en cosas terrenales, ¿sí? Personas que están tan arraigadas en cuestiones terrenales que no tienen ningún interés en la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Si estamos entendiendo la diferencia entre el que realmente cree Cristo y el que no cree, ¿verdad? Los moradores de la tierra que no han conocido al Señor, sus corazones están endurecidos, ¿sí? Y están envueltos por las cosas, así como estábamos nosotros antes, ¿verdad? Envueltos en las cosas del mundo, ¿sí? Hasta que el Señor, gracias a Dios, nos sacó. Pero aún así tenemos nuestras dificultades y nuestros tropiezos, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho también que el Señor nos había dado todas las herramientas necesarias que necesitamos para vencer al mundo, ¿sí? Pero a veces no las utilizamos, ¿sí? Una es la palabra, ¿sí? Que necesitamos estarla estudiando. La otra es la oración, ¿sí? Al Padre, ¿verdad? Pidiendo que lo que nos enseña la palabra. La armadura, ahí está una armadura, sí, y todas las promesas, de acuerdo a lo que necesitamos, están ahí. La cosa es que hay que asimilarlas, hay que discernirlas y es aplicarlas, sí, ejecutarlas en nuestra vida. Y lógicamente el ministerio principal, ya dijimos, ¿verdad? Es el ministerio de la reconciliación, sí, compartir la palabra, sí, a los que no conocen. No a los que yo quiera, hermanos, otra vez. El Señor tiene que poner sus corazones a quién. Y debemos orar por aquellos que el Señor nos ponga. Y cuando el Señor lo tenga dispuesto, Él nos va a permitir que nosotros les hablemos a esas personas. ¿Sí? Porque acuérdense que en Hechos hay otro versículo que Él dice que Él es el que trae a los que se van a unir a la iglesia. El Señor es el que los trae. Sí, y es a través de nuestras oraciones. ¿Sí? ¿Clamamos qué? Clamamos por misericordia. ¿Por qué? Para que el Señor pueda abrir los ojos de ellos, porque el único que abre las mentes y los corazones, y ya lo hemos visto también, nada más es Dios nuestro Señor, ¿sí? Pero si nosotros intercedemos por otros, ¿sí? Los que el Señor nos ponga y que sabemos que no han recibido al Señor en su corazón, hay que hacer, sí, nuestra nota y orar por esas personas, para que ya sea yo o otra persona en Cristo, pueda compartirle la palabra del Señor, ¿sí? Y pueda ver la luz de Cristo. Entonces, sus hogares, corazones, honor, ilusiones y esperanza están totalmente centrados en la tierra. Dice. Se cumple lo citado por el Señor, que donde se encuentra el corazón, ahí se halla su tesoro. Sí, ahorita vamos a ver esa escritura. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está arraigado, como dice aquí, a las cosas terrenales? ¿O realmente está arraigado en lo celestial, como dijimos? Como decía el versículo Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, busca las cosas de arriba, dice el Señor.
donde la polilla ni el corroen, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros depositamos en el Señor, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué son, vamos a llegar al final con las coronas, ya la dimos la vez pasada, pero ahorita vamos a ver eso. Entonces, Lucas 12:34 dice, porque donde está vuestro tesoro, dice, ahí estará también vuestro corazón. Las alabanzas que estamos viendo ahorita, hermanos, hace rato, que decía, anhelo, ¿sí? Busco estar contigo. Realmente tenemos ese anhelo, tenemos ese deseo de buscarlo, ¿sí? Porque si realmente tenemos ese anhelo y deseo de buscarlo, el Señor nos va a utilizar para su obra, ¿sí? Que nos acercamos, como decían todas las alabanzas, rendidos a Él, ¿sí? En obediencia, para escucharlo y para ejecutar lo que Él tiene para nosotros. Y luego nos recuerda en el versículo 11, hermano, sí, otra vez dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, ¿sí? Y ahorita vamos a ver eso, ya lo habíamos visto, pero ahorita lo vamos a ver otra vez, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dice, esta es una seria advertencia del Señor Jesucristo para aquellos que, descuidando su vida espiritual, no solo se quedan sin ninguna corona como recompensa, que el Señor entregará a los suyos en el tribunal de Cristo luego del rapto, ¿sí? Acuérdense que esas coronas, habíamos dicho, ahorita las vamos a repasar un poquito, no sé si todos los que están aquí las vieron, pero ahorita las vamos a repasar un poquito. ¿Cuántos de los que están aquí vieron el estudio de las coronas? Yo. Inés sí la vio, ¿quién más? Yo también. Ok. Soy Laura. Sí, yo también. Bueno. Y bueno, los que no lo vieron, ahorita lo vamos a dar, no nos vamos a meter a detalle, pero vamos a dar una repasadita. Entonces, coronas de recompensa, dice, la palabra de Dios nos enseña que luego del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, dice, en el tercer cielo se va a instaurar el tribunal de Cristo, donde se recompensará al pueblo de Dios de acuerdo como haya sido su vida estando en el cuerpo. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que el Señor va a juzgar todas las obras. Sí, dijimos, pues ¿cuáles obras? Es que hay obras que en Cristo que tenemos que ejecutar y a veces no tenemos el discernimiento suficiente, ¿no?, para ejecutar la obra y nos la pasamos, ¿sí? Entonces vamos a dar cuenta de todo, hermano, delante del Señor, ¿sí? Porque el regalo más precioso que nos dio Él a nosotros es el tiempo. Acuérdense, Dios no se mide por tiempo, porque Él es eterno. El tiempo, ya lo he dicho, el tiempo nos lo dio a nosotros. Y hay que darle gracias de que dice su palabra, que todos los días tiene misericordia nada para con nosotros. Y la otra es que otra escritura que dice que muchos lo tienen por tardanza, ¿verdad?, que el Señor no viene, pero la realidad es que Él nos está dando tiempo para que nos arrepintamos, ¿sí? Y para que la iglesia haga la función que tiene que hacer, ¿sí? Entonces dice, por tanto las coronas son galardones que serán repartidos, dice, entre los vencedores, es decir, los que hayan perseverado hasta el final en santidad y sirviendo al Señor, ¿sí? Entonces, ahí una vez alguien me dijo, hermano, pues en santidad, la santidad es no ver pecado nada. Le dije, no, y el Señor sabe, ¿sí? Y Él sabe que es santo, y Él sabe que el Señor ya nos enseña que Él no tiene contacto con pecado. Pero por eso vino Cristo, hermano, sí. Pero ahora en Cristo, acuérdense lo que hemos dicho, es que cuando nosotros fallamos, Él, en 1 Juan, nos dice que nosotros debemos confesar nuestros errores delante de Él. Y dice que Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos vuelve a poner en el camino, hermanos. Sí, el Señor sabe, si no hubiera dado ese acceso a poder regresar. Porque en el momento que falláramos, le hemos dicho, si realmente Cristo no estuviera, yo no puedo acercarme al Padre. Yo me acerco al Padre, ¿por qué? Porque Cristo pagó, Cristo me limpió. Y Cristo me permite acercarme a Dios nuestro Señor, ¿verdad?, en oración, para pedirle, sí, o reconocer delante de Él mis fallas y pedirle que me dé fuerza a través del Espíritu para poder vencer esas debilidades, sí, que me vencen a veces. Entonces, dice, por lo menos se menciona 5 tipos de coronas para los vencedores, y aquí las vamos a ver.
Estas son las que habíamos visto. La corona número 1, sí, dijimos que era la corona de vida. Y dice, ¿cómo se gana? Si ven ahí en el titulito arriba, dice las 5 coronas, y luego ahí estoy viendo los textos. Corona, ¿cómo se gana? Y área de la vida. Y habíamos dicho que la corona de vida se gana soportando pruebas y tentaciones. Y esa área de la vida, como dice, es discipulado personal, hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, sea el que sea, vamos a tener pruebas, ¿sí? El Señor nos va a probar. Porque Él quiere enseñarnos que seamos fiel a Él, ¿sí? Quiere que mostremos que tenemos fidelidad a Él. Porque el principio de la sabiduría, lo hemos dicho, es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Sí? Entonces el Señor quiere ver realmente en nuestros corazones que aborrezcamos lo malo. ¿Sí? Y por eso es un discipulado personal, porque es cada uno, ¿sí? En la medida que vamos soportando más pruebas y tentaciones, ¿por qué? Porque vamos confiando más en el Señor a través de lo que nos va enseñando, ¿sí? Que le vamos dando gracias por bueno y malo. La fe de nosotros va creciendo en Él. Y lo que pasa es que luego vamos a poder entender que sin Él, ¿sí? Que es la corona incorruptible, no vamos a hacer nada. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y en Romanos hay otra escritura que dice que lo único que podemos sacrificar nosotros delante del Señor es nosotros mismos, nuestro cuerpo a Él, rindiendo nuestro cuerpo a Él. ¿Para qué? Para que Él obre a través de nosotros, ¿sí? Entonces, entiendo, el Señor me lleva a otro paso, ¿verdad? Y entiendo que yo sin Él no puedo hacer nada. Y otra vez cae en el discipulado personal. Porque mientras no me niegue a mí mismo, sí, voy a seguir atado a las cosas del mundo. Mientras yo crea que todo lo que yo hago es por mis fuerzas y por lo que yo he logrado, por lo que yo me he esforzado, el Señor no puede trabajar conmigo, porque sigo atado a mí. Por eso me tengo que negar a mí mismo, sí, y reconocer que el Señor es mi todo, sí, y que sin Él no soy nada, como dice la Escritura. Sin Él no soy nada, ¿ok? Seguimos avanzando en el caminar, sí, seguimos avanzando en el caminar. Y negarle a mí mismo es en todas las áreas de mi vida, ¿no? Sí. Estamos hablando en cuestión financiera, de la familia, de las amistades, de mi trabajo, de mis planes. Todo lo tengo que depositar en el Señor, sí. Todo tiene que tenerlo Él. Entonces, a lo mejor hay áreas que ya hemos soltado, a lo mejor hay áreas que todavía no hemos soltado y el Señor nos va a tener que disciplinar para que las soltemos. Pero tenemos que entender que todo lo tenemos que poner delante de Él. Y luego viene la corona de gozo, si es la que sigue. Y ese es ganar almas. Y ahí es donde entra lo que veníamos diciendo y lo que vemos ahorita en la iglesia de Filadelfia. Que ellos desde allá, hermanos, desde aquella época, han venido compartiendo el evangelio. Sí. Se han venido estableciendo iglesias. Y estamos hablando de iglesias que se formaban en hogares. Porque la iglesia dijimos que no es el templo físico. Es la congregación, la comunión entre los hermanos que creen en Cristo. Sí. Y es como ellos, es como también Romanos, si lo lean todo el libro de Romanos, porque hay mucha doctrina ahí, hermanos, y explica muchas cosas, piden al Señor que les dé discernimiento, pero explica muchas cosas ahí en Romanos, sí, habla mucho de la doctrina. Entonces, ganar almas, sí, esa es la de gozo. Cada vez dice la palabra, cuando alguien es convertido a Cristo, sí, o el Señor permite que vea a Cristo, hay gozo y hay alegría en el cielo. Y nosotros nos tenemos que gozar también, más. ¿Por qué? Porque hicimos la obra que el Señor quiere. ¿Sí? El Señor nos manda, así como iglesia, a llevar almas a los pies de Cristo. ¿Sí? Y empezando por tu casa, dice. Y luego de ahí, pidiéndole al Señor guía para ir vecinos, compañeros de trabajo, donde me mueva, ¿verdad? Donde yo trabajo, sí, compañeros de trabajo, donde yo me mueva, así que el Señor obre, que me permita, así, compartir la palabra. Y que sin temor la hable, sí. Y ahí es donde para poder hablarla sin temor necesitamos escudriñarla y estudiarla, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? La siguiente corona, hermanos, sí, es la corona de gloria. Dice discipular a otros. Eso es discipular, sí, a otros. Entonces, el Señor, acuérdense, cuando Él estuvo aquí, Él discipuló, sí.
Eran 12 discípulos, ¿sí? Y después los fueron llamados apóstoles. Pero acuérdense, apóstol es el enviado, ¿sí? Esos 12 apóstoles son los que iniciaron el desparramento de la enseñanza del Señor para la formación de iglesias. De ahí partió, ¿sí? De esos 12. Y esos 12 discipularon a otros en la enseñanza que Cristo les dio a ellos, a través de la palabra. Bueno, ellos realmente estuvieron físicamente con Él, pero el Señor siempre les habló las promesas que se habían cumplido y que la palabra, ¿verdad? Ellos tenían que seguir la palabra, ¿sí? Entonces, esa misma enseñanza se ha transmitido de tiempo a tiempo, de generación en generación, hasta ahorita, si se fijan, no se ha perdido. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiere, ¿sí? El Señor tiene una promesa a través de su palabra y Él dice que su palabra nunca regresa vacía, ¿sí? Y se va a cumplir lo que la palabra del Señor dice. Y por eso la Biblia es el libro más leído en todo el mundo, ¿sí? Y lo han querido destruir, lo han querido eliminar y no han podido. Hasta ahora no han podido y no van a poder, ¿sí? Porque otra vez se va a cumplir lo que está escrito. Y entonces área de la vida en ese de gloria, discipulado a otros, dice ministerio personal. Entonces ese ya es un ministerio, ¿no? ¿Sí? Ese es un ministerio que el Señor nos está dando también. O sea, todo aquel que nosotros nos permite, Señor, llevar a Cristo, nosotros tenemos una responsabilidad con esa persona, ¿no? De compartir la verdad de la Escritura, ¿sí? Y de guiarlo a que siga adelante, exhortarlo a que siga adelante. Porque acuérdense que el que recién llega, el enemigo le va a querer robar para la semilla, acuérdense, como lo vimos en la parábola del sembrador. ¿Sí? El primero que llega, sí, el Señor va a querer robar, sí, la semilla. Y ahí es donde la iglesia tiene que entrar, en oración, sí, en apoyo y motivándolos a que sigan y continúen escudriñando la Escritura, sí, orando por ellos. Y la corona de justicia dice que es esperar la segunda venida del Señor. Y esa es la esperanza. Todos debemos tener una esperanza. Todos los que creemos en Cristo es de que el Señor viene, porque es una promesa que Él hace en su palabra, que Él va a venir por nosotros. Por aquellos que lo aman, ¿vale? Por aquellos que se sujetan a Él y a su palabra, ¿sí? Los que se sujetan en obediencia a Dios Padre, ¿sí? Y acuérdense que Cristo nos enseña que el alimento de Él, les decía, es hacer la voluntad de mi Padre. Sí. El alimento, y Cristo nos enseña, el alimento verdadero es hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que nos va fortaleciendo y va aumentando la fortaleza del Espíritu en nosotros. Y se hará de la vida, pues, la segunda venida. Entonces, ese es el caminar, hermanos, ya lo habíamos dicho la vez pasada, sí. Llegamos a Cristo, viene lucha. Esa es la realidad, hermanos, viene lucha, sí. Y el Señor nos quiere enseñar a vencerla, esa lucha. Ya que nos enseña otra vez a vencer esa lucha, nos enseña que no dependamos de nosotros, que dependamos de Él. Cuando ya no dependemos de nosotros y dependemos de Él, nos enseña a ganar almas a través del Evangelio de Cristo. Sí. Cuando ya empezamos a compartir el Evangelio, empezamos a discipular a otros ahora. Porque el evangelismo, acuérdense que lleva el conocimiento de Cristo, pero el discipulado los lleva a madurar espiritualmente. Entonces, el evangelismo es llevarlos al conocimiento de Cristo, pero el discipulado los va a llevar a crecer espiritualmente, ¿sí? A conocer más quién es Cristo. Y Cristo, acuérdense que dice que Él revela al Padre. Entonces, vamos a empezar a entender quién es Dios, ¿sí? A través de Él. Y la última es la esperanza, ¿verdad? Ya cuando uno va madurando en la Escritura y en la palabra, entiende que la promesa del Señor es que Él viene por nosotros, ¿sí? Y que velemos y que estemos fuertes y firmes en Él. Porque ahí es donde está la promesa, ¿sí? La promesa está en Cristo. Fuera de Él no hay nada, ¿sí? Fuera de Él no hay nada. Entonces, no me voy a meter más en las escrituras. Este cuadro ya lo tienen, de hecho, lo tienen cuando dimos la clase del Tribunal de Cristo. Yo creo que todos tienen el texto porque si lo mandamos. O sea, ahí pueden dar una repasada de esto, ¿sí? Pero como vimos, la iglesia de Filadelfia, sí, el Señor, y aquí lo tengo el último, sí,
Y dice Filadelfia, dice la era del siglo XIX, estoy acá abajo, el periodo de 1798 a 1844, dice, persevera en la fe, es el elogio del Señor. Hay que perseverar en la fe, ¿sí? Y se crítica ninguna, ¿sí? Instrucción, mantén la fe, persevera y mantente, es lo que le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Y luego la promesa es un lugar en la presencia de Dios, un nuevo nombre y la nueva Jerusalén, ¿sí? Esa es la promesa, ¿sí? Que se le hace. Entonces, ahí nos vamos a quedar, hermanos. Yo creo la próxima, bueno, no sé si la próxima semana vayamos a ver la Odisea, depende de lo que el hermano me comente, pero vamos a ver la última iglesia, ¿sí? Entonces ya hemos venido diciendo, como dijimos, ya cerrando, para los que llegaron después. Entonces, Efeso, su amor no es ya ferviente, ¿verdad? Es la crítica del Señor, ¿sí? Entonces, ahí fue la crítica del Señor, su amor por Cristo no es ya ferviente. O sea, realmente, hermanos, tenemos un amor ferviente por Cristo. Y si no, ¿qué dice? Obra como lo hacías al principio, arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete. Vuelve a ser ferviente. Ese amor de Cristo que realmente esté vivo, ¿sí? Entonces, arrepiéntete, ¿sí? La promesa es el árbol de la vida, ¿sí? Esmirna dice, elogio, no temas padecer. Y otra vez dice, no temas padecer, no tengas miedo, ¿sí? A lo que venga. ¿Por qué? Porque Cristo dice, tú dependes de mí y en mí está la vida eterna. La muerte nada tiene que ver contigo, ¿sí? Pero realmente, ¿cuál es el temor más grande de toda la humanidad? La muerte, ¿sí? Y más si no conoces a Cristo. Pero si Cristo nos está revelando, dice que la muerte no tiene nada contra nosotros, hermano. ¿Cuál es nuestra esperanza más grande? Debe ser llegar a Él, ¿sí? Estar en Él y en su presencia. Pues todavía estamos deseosos de quedarnos aquí y seguirle adelante. ¿Cuál es la realidad? Ahí es para que reflejemos cada uno, ¿sí? Crítica no hay ninguna, dice instrucción, sé fiel hasta la muerte. Sí, ahí está. Sé fiel hasta la muerte. No lo neguemos, hermanos, en ningún punto, como lo hicieron en la iglesia antigua, ¿sí? Había persecución, había amenaza de muerte, ellos nunca lo negaron. Al contrario, siempre predicaron más de nuestro Señor Jesucristo. Se siguieron moviendo, ¿sí? Y la promesa es que la corona de vida. Sí, esa es la promesa, la corona de vida. Ok. Pérgamo, elogio, mantiene la fe de Cristo, ¿sí? Pero la crítica fue, tolera las inmoralidades, la idolatría y las herejías. Es la infiltración que dijimos. ¿Qué les dice el Señor? Arrepiéntanse. Dejen todo eso, sálganse de eso, no lo sigan, ¿sí? Arrepiéntanse, corrijan su camino, ¿sí? Tiatira, ¿qué le dice? Elogio, su amor, su fe, su paciencia es mayor que antes. Pero ¿qué tiene que tolerar la idolatría y la moralidad? Otra vez, ahí está la idolatría y la moralidad, ¿sí? Dice, el juicio se acerca, perseveren en la fe. Les vuelvo a recordar ahí, ¿verdad? Dice, arrepiéntanse otra vez. Y todo el camino, hermanos, arrepiéntense. Nomás hay dos, ¿verdad? Que dijimos que la instrucción es ser fiel hasta la muerte y mantén la fe en Cristo. ¿Se fijan? Son las dos más fuertes que el Señor nos dice, ¿verdad? Ser fiel hasta la muerte y mantén la fe. Persevera en la fe, ¿sí? No tengas miedo a padecer, porque yo voy a estar contigo. Sardi dice una iglesia muerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos se infiltró y seguían, ¿verdad? Arrepiéntate otra vez, les dice, y fortalece lo que queda. Se les llama fortalecerse, ¿sí? Que se arrepientan del error y vuelvan a meterse en el camino correcto, ¿sí? Y vamos en la de Filadelfia, ¿verdad? Entonces, ahí vamos y dudas, preguntas, hermanos. Todo excelente, hermano Hermes. Bueno, entonces, Muy vamos a... claro. Ok, gracias a Dios. Qué bueno que quedó entendido y así como quiera van a tener el material para repasarlo. Entonces, Gracias. yo se los voy a mandar después y ya para que lo tengan. Nomás viendo la última iglesia y ya les mando los archivos para que los tengan. Bueno, entonces, hermano Inés, nos despide en oración, por favor.
Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento, este tiempo, Señor, en el cual hemos recibido de tu palabra bendita, Señor, del maná de vida, Señor, para nosotros seguir estando enamoradas de ti, Señor, de tu palabra que nos llena de gozo. Danos, Señor, y fortalece nuestra fe, que no falte, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a recordar y a vivir en tu verdad, en tu palabra, Señor, compartiendo y llevando las buenas nuevas, Señor, y todos los días vistiéndonos de tu armadura, Señor. Enséñanos, Padre, a que todo lo que aprendemos, Señor, lo podamos poner en práctica para poder fortalecernos en arrepentimiento y que nuestra fe crezca, que vaya en aumento de día en día, de gloria en gloria, vayamos, Señor, triunfando para poder velar, como dice nuestro hermano, tenemos que velar para nosotros estar preparados, Señor. Sabemos que tú vienes, estamos gozosos, Señor, porque tus promesas se han cumplido, Padre, al pie de la letra y siguen cumpliéndose, Señor. Te pido por todos mis hermanos en Cristo, Señor, para que los fortalezcas, Señor, porque tú ya sabes quiénes son los tuyos y hay que orar por ellos, Padre, para que regresen a ti, para que se nutran de tu palabra, Padre. Te pido por mis pastores, por todos mis hermanos que han compartido y tienen ese corazón dispuesto de compartirnos de tu palabra. Te pido por aquellos que no han podido venir, Señor, para que los traigas con tus lazos de amor. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si les quiero enseñar otra cosa antes de que se me vayan, pero esto ya es, déjenme, espérenme tantito.